Hoy vamos a hablar de una secta, los narcosatánicos. Y es que en México pasó una de las cosas más horribles que se recuerdan hasta la fecha. Y es que Adolfo Constanzo y su cómplice Sara Aldrete celebraban ritos satánicos del Palo Mayombe para así dar prosperidad a sus clientes. Pero no os podéis perder los ingredientes que utilizaban para estos rituales. Bienvenidos al oscuro corazón de Arkham. Muchísimas gracias por el apoyo que me estáis dando, tanto en iVoox como en YouTube. La verdad es que la gente de iVoox, corazoncito, porque os estáis pasando, de verdad, muchísimas gracias. Y recordar que para que estos casos lleguen a más gente, aunque no os lo creáis, el darle like y el dejar un comentario, el que sea, aunque sea un emoji, por favor, de verdad, ayuda mogollón, es gratis, ayudáis a mi contenido y conseguís, bueno, pues que yo pueda hacer más casos como este. Así que ya sabéis, tanto en iVoox como en YouTube, like y comentario, ¿vale? Por favor, por favor. Y bueno, ya sin más, empezamos con el caso. Para empezar, vamos a hablar de los dos principales protagonistas de esta historia. Sara María Aldrete nació el 6 de septiembre de 1964 en Matamoros, México, una localidad del estado de Tamaulipas. Todos los días tenía que cruzar el río Bravo para ir a clase en el instituto de Brownsville, en el estado de Texas. Era una estudiante brillante y una gran atleta. Ganó el premio a la mejor atleta de educación física, daba clases de aeróbic y también echaba una mano a las secretarias del colegio. Los primeros años de Sara fueron bastante complicados y se ha llegado a decir que miserables. Sus padres acordaron su boda con un hombre cuando todavía era una niña. En su desesperación de escapar de su destino, empezó a juntarse con malas compañías. Antes de continuar con la historia de Aldrete, tengo que os presentar al otro de los protagonistas de esta historia. Y este es, y nada menos, que Adolfo de Jesús Constanzo, que nació en Miami el 1 de noviembre de 1968. Era hijo de padres refugiados cubanos. Su madre, Delia Aurora González, tuvo a Adolfo a la edad de 15 años y tuvo 3 hijos de diferentes padres. Delia emigró a San Juan, Puerto Rico, después de que su primer marido muriese y volvió a casarse allí. Constanzo fue bautizado como católico y fue también monaguillo, pero pronto sería influenciado por su madre en el culto del Palo Mayombe, en el que ella era sacerdotisa. La familia regresó a Miami en 1972. El padrastro de Adolfo murió al poco tiempo y dejó a la familia algo de dinero. Su madre volvió a casarse y el nuevo padrastro se vio involucrado en el ocultismo y en el tráfico de drogas. Constanzo y su madre fueron arrestados varias veces por crímenes menores, como robo y vandalismo. Constanzo logró graduarse de la secundaria, pero fue expulsado en el bachillerato por mala conducta. Delia estaba convencida de que su hijo tenía poderes psíquicos, ya que supuestamente predijo el intento de asesinato del presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, en 1981. En su adolescencia se hizo amigo de otro sacerdote del rito del Palo Mayombe, quien le enseñó a ser narcotraficante. Como habéis visto, el Palo Mayombe es bastante relevante para esta historia. El Palo Mayombe es una religión afroamericana, politeísta, sincrética y animista derivada de la religión Congo. El palo enseña la existencia de una deidad creadora llamada Nsambi, que interviene en los asuntos humanos. En el palo es imprescindible el nganga, también conocida como prenda, que es un caldero de hierro donde se introducen huesos humanos, palos y otros objetos. Se cree que está habitada por el espíritu de un difunto que se convierte en el esclavo del palero o palera. El sacerdote ordena a la nganga que cumpla sus órdenes
normalmente para curar, pero también para causar daño. La enganga se alimenta, por así decirlo, de la sangre de los animales machos sacrificados. En 1980, Adolfo comenzó a ofrecer sus servicios como mago negro en Miami. Y en 1983 unos amigos le convencieron para ir a México y allí dedicarse al modelaje. Allí su vida se vuelve bastante próspera, debido a su gran carisma y su labia. Tiene varias relaciones tanto con hombres como con mujeres, y allí estableció su propio negocio donde hacía diversos rituales a cambio de bastante dinero. Parece ser que sus clientes eran personalidades mexicanas muy conocidas, políticos, actores, policías, etc. Se siguió preparando en los rituales de la santería y empezó a realizar sacrificios humanos para diversos rituales y también realizaba el canibalismo. Adolfo viajaba bastante a Matamoros ya que vio una oportunidad de negocio en la ciudad y finalmente se estableció en Matamoros. Adolfo tenía varios cómplices que le ayudaban en los rituales con sacrificios humanos, como Martín Quintana Rodríguez y Omar Orea Ochoa. Ellos eran sus más fieles discípulos y también sus amantes. Sara conoció a Adolfo en marzo del 87. La hermana quería salir, pero su padre no le prestaba el coche, al menos que condujera a Sara. Se encontraron en la carretera por primera vez y estuvieron a punto de chocar. Cuando él se bajó del coche para hablar con ella, Sara le ve unos collares y le pregunta por ellos. Dice que se dedica a la brujería de forma profesional y ahí es donde comienza la amistad entre Sara Aldrete y Adolfo Constanzo. Tomaron un café y Adolfo le contó que era responsable del éxito de numerosos artistas y también le leyó las cartas del tarot y Sara quedó prendada de él. Sara en ese momento era estudiante de antropología y siempre le había interesado el ocultismo y eso junto a la gran carisma de Adolfo hizo que no pudiera resistirse a sus encantos. Adolfo le preguntó a Sara si él podía hacer algo por ella. Y Sara entonces llevó ante Adolfo a su entonces novio, Serafín Hernández, y a su tío Helio, que se dedicaban a la venta de droga y al robo de coches para que les ayudase con su negocio y les fuera pues bien gracias a los rituales de Adolfo. Cuando fueron a la casa de Adolfo se quedaron impresionados por la cantidad de lujos que éste poseía. La santería era un negocio y un negocio caro, ya que tenían que alimentar bien a los santos para que no se molestaran. Llegaron a un acuerdo y Sara siguió yendo a ver a Adolfo, estrechando así cada vez más su relación hasta que se hicieron pareja. Constanzo enseñó a Sara el rito del palo mayombe, hasta que Sara se hizo sacerdotisa del culto junto a Constanzo. Ambos fueron reclutando a nuevos miembros para enseñarles sus rituales y hechizos en la magia negra. Se dice que Sara les mostraba a los nuevos miembros una película sobre la santería, donde tenían que convencer a un psiquiatra que trabajaba con la policía a sacrificar a su propio hijo para así poder satisfacer las necesidades de la secta. Lo que les quería enseñar es que por la secta se tenía que dar absolutamente todo, incluso a personas de su misma sangre. Adolfo les prometió a los nuevos miembros que serían inmunes a las balas y que además tendrían el poder de hacerse invisibles si seguían al pie de la letra sus enseñanzas. En Matamoros, la policía empezó a hacer unos descubrimientos un tanto extraños y escalofriantes. Y es que encontraron 8 cuerpos completamente desfigurados, cortados y atados a un bloque de cemento cerca de un río. No conseguían dar una explicación a este descubrimiento. La secta se instaló en el rancho Santa Ana, un lugar bastante aislado a algunos kilómetros de la ciudad, y allí es donde prepararon el caldero en ganga. Para que os hagáis una idea de los rituales, en una ocasión utilizaron a un ex policía que se dedicaba a la venta de drogas. Sara ordenó que lo colgaran y lo sumergieran en un barril lleno de agua hirviendo, mientras el hombre gritaba de dolor. Y es que la tortura es algo imprescindible para que el ritual salga como se espera. Sara le propinó dolor en el pecho con unas tijeras y le sometió a brutales castigos. Finalmente, terminó en una sopa formada con el cuerpo de la víctima, la cual tomaron convenciéndose que así les invadiría una fuerza haciéndolos sumamente poderosos.
Las cosas que ocurrieron en aquel rancho son sumamente perturbadoras y se consideran hasta hoy como una de las peores tragedias ocurridas en México. El 14 de marzo del año 1989, Constanzo necesitaba un norteamericano para un ritual de invulnerabilidad para uno de sus clientes. Empezó a vigilar los lugares donde se reunían los jóvenes. En aquella época estaba muy de moda cruzar la frontera para irse de fiesta. La víctima elegida fue Mark Kilroy, un estudiante de medicina de 21 años. Mark llevaba 4 días en México de vacaciones y a las 2 de la mañana del 15 de marzo, Mark y sus amigos salieron del local donde estaban ya que estaban cansados y querían terminar la fiesta. Estaban borrachos y se dirigieron a un puente que marcaba la frontera con México. Mark se apartó unos minutos del grupo para orinar. En una calle, 2 miembros de la secta que estaban en una furgoneta se dirigieron a él. Al ver que se tambaleaba a causa del alcohol, sin dudarlo ni un segundo, lo secuestraron y lo subieron a su furgoneta. Los amigos de Mark le estuvieron esperando, pero Mark no aparecía. Mark intentó escapar de la furgoneta, bajándose de ella, pero su intento fue en vano, ya que había otra furgoneta detrás que le seguían, y eran también del culto. Le volvieron a meter en la furgoneta y llegaron a una granja. Allí le pidieron que se sentara en una hamaca y que no se preocupara, que no le iba a pasar absolutamente nada. A las horas le dieron de comer y le llevaron a una habitación con un terrible olor y donde había muchísimas moscas. Le ataron de pies y manos, le hicieron arrodillarse para después ejecutarle con un machete. Los amigos, mientras tanto, al no encontrar a Mark, decidieron denunciarlo a la policía. Tanto la policía de Matamoros como la de Brownsville comenzaron la búsqueda. Al no hacer ningún hallazgo, los padres del joven viajaron a Matamoros para presionar a las autoridades. El FBI se unió a la investigación y se ofreció una recompensa por información que llevara al paradero del chico. Uno de los miembros del culto, David Serna, se saltó un control de carretera y fue detenido. Cuando registraron el coche, encontraron hierba y una pistola del calibre 38. Cuando le detuvieron, afirmó que era inmune a las balas. Le preguntaron que a dónde iba y él dijo que se dirigía a la granja Santa Elena, afirmando también que pertenecía a una organización ocultista de santería donde realizaban sacrificios, no solo de animales, sino de también seres humanos. La policía, como os podéis imaginar, se quedó atónita ante las confesiones de Serna y aunque les pareció una locura, decidieron investigarlo. Descubrieron que el líder de la secta era Adolfo Constanzo. El 9 de abril del año 1989, la policía obtuvo una lista de nombres y direcciones de los miembros de la secta. Se detuvieron a 4 personas: Serafín Hernández Jr., Helio Hernández, Domingo Reyes, el cuidador del rancho, y a Sergio Martínez. En la comisaría había muchísimas fotos de Mark Kilroy porque le estaban buscando y fue el propio cuidador del rancho, Domingo Reyes, quien señaló de casualidad una de las fotos de Mark y dijo que le conocía. La policía entonces le preguntó que de qué le conocía y él aseguró que le había dado de comer y de beber y que lo tenían atado, y al día siguiente aparecieron el resto de los miembros del culto y que desapareció completamente. Al preguntarle qué pasó, dijo que no tenía ni idea y que a veces enterraban algo en el rancho pero que no sabía el qué era. En los interrogatorios todos coincidían en el nombre del líder de la secta, Adolfo Constanzo, al que llamaban padrino. Este brujo cubano les había enseñado a hacer rituales que incluían sacrificios humanos. Adolfo les había prometido inmunidad ante la policía y ante las balas. También hablaron de la madrina de la secta, que no era otra sino que Sara Aldrete. Después de muchas horas de interrogatorio, reconocieron que Mark Kilroy había sido una de las víctimas de Adolfo para sus rituales. El 11 de abril de 1989, la policía fue a la granja de Santa Elena junto con los miembros de la secta detenidos. Al llegar, abrieron la puerta de una especie de barraca y el olor que emanaba de ese sitio era absolutamente insoportable.
Allí hallaron todos los objetos que normalmente eran utilizados en los rituales. En una de las paredes también encontraron una especie de altar con chiles y ajos alrededor de unas pequeñas cazuelas con abalorios, cabezas de gallina y cabras sacrificadas. En el centro del altar había una cabeza de cabra atravesada por un pequeño tridente. También había cajas llenas de velas, el suelo estaba lleno de colillas de tabaco, botellas vacías de aguardiente, salpicadas de unas manchas rojas. En el centro de la barraca había un gran caldero, el enganga, y lo que había dentro era lo que ocasionaba ese olor horrible y penetrante. El enganga contenía varios palos para remover, una especie de sopa a base de sangre semicoagulada cocinada con trozos de cerebro, trozos de tortuga, una cabeza de cabra, segmentos de una espina dorsal humana, huesos y vísceras de animales y una herradura. Con todos estos elementos era evidente que lo que había pasado en aquel lugar era horrible. Al salir de la barraca, los agentes les pidieron a los miembros de la secta que los acompañaran para que les mostraran las tumbas de las víctimas. No os penséis en este momento que estaban arrepentidos, cohibidos o asustados ante tal pregunta. En cambio, se mostraron emocionados y señalaron 9 fosas donde se hallaban 13 cuerpos humanos. Con la ayuda de una excavadora descubrieron las fosas, donde se encontraron el cuerpo de Mark completamente despedazado. Habían separado la cabeza del tronco para así extraer más fácilmente el cerebro. Faltaban las articulaciones de los dedos, los genitales y la espina dorsal. Identificaron el cuerpo gracias a los dientes. Adolfo y Sara en esos momentos se encontraban huyendo. Volaron a Ciudad de México junto con otros miembros de la secta. Debido a los contactos que había hecho gracias a los rituales, siempre conseguían estar un paso por delante de la policía. El 5 de mayo de 1989 se tuvo el primer indicio de dónde se encontraban. Una mujer denunció que había un hombre que con frecuencia compraba dólares en una colonia. Al hacer la descripción del hombre, las autoridades se dieron cuenta que se trataba de uno de los miembros de la secta, uno de los miembros de confianza de Constanzo. La policía montó un operativo para intentar atraparlos. Sara, al verse acorralada, escribió una nota a la policía, ya que, según ella, Constanzo la había secuestrado y la tenía como rehén. Al día siguiente se montó un operativo cerca de donde se encontraban el apartamento donde se escondían. Constanzo no quería ir a prisión, así que ordenó a sus seguidores a lanzar puñados de dólares por la ventana para distraer a los policías. Después de un par de horas de enfrentamiento, Constanzo pidió que le dispararan, a él y a Quintana, otro miembro de la secta. Cuando la policía entró en el apartamento, Constanzo y Quintana ya habían muerto. Sara Aldrete se declaró inocente y una víctima de la situación, pero la policía demostró su complicidad con Constanzo, ya que era su amante y su cómplice criminal. Fue sentenciada a 6 años por pertenencia a una organización criminal, pero en 1994 fue condenada a más de 62 años de prisión por su participación al culto, los secuestros, torturas y asesinatos. En 1995 fue modificada su condena a 50 años por el magistrado del Tercer Tribunal Unitario. Sara siempre ha mantenido su inocencia y en prisión escribió un libro titulado Me dicen la narcosatánica, donde cuenta su versión de la historia. Según las autoridades de la prisión, Sara sigue practicando la santería. Como veis, un caso súper interesante, fascinante, la mentalidad de estas dos personas. Hemos hablado en el canal muchas veces de diferentes asesinos seriales, como ángeles de la muerte, psicópatas. En este caso yo creo que podemos categorizar a esta banda de criminales como asesinos misioneros, ya que aunque digamos que no tenían una misión clara de un dios que les decía lo que tenían que hacer, sí que tenían unas fuertes creencias religiosas y seguían ciertos rituales para satisfacer necesidades de clientes. En este caso utilizaban el palo mayombe, aunque también lo combinaban con otras religiones. Sara Aldrete siempre ha defendido su inocencia, pero muchísimos testimonios y pruebas la implican en el asesinato de 13 personas.
y ahora mismo sigue practicando la cultura del palo mayombe. Hay un documental bastante interesante en HBO de Latinoamérica, yo lo vi en HBO México, sobre este caso, y la verdad es que vemos las declaraciones de Sara Aldrete, que está ahora mismo en prisión, y es bastante interesante por si estáis en Latinoamérica, queréis verlo o pues tenéis una VPN, pues que sepáis que lo tenéis en HBO México seguro. No sé si en otras partes de Latinoamérica también estará. Si te ha interesado este caso, no te vayas. Te recomiendo este otro, el caso de Shoko Asahara y la secta de Aum. Este grupo llevó a cabo un ataque con gas sarín en el metro de Tokio en 1995, con motivaciones ideológicas y un desprecio similar por la sociedad moderna. Y recuerda, mantente siempre vigilante.